Hola chicos, bueno, aquí estoy para darle la línea cronológica de Photoshop. Bueno, aquí te presento los eventos más importantes de la historia de Photoshop. En 1987, Tomás y John Conow, dos hermanos y desarrolladores de software, comienzan a trabajar en un programa de edición de imágenes llamado Display. El programa es diseñado para permitir a los usuarios visualizar y editar imágenes en una pantalla de computadora. En 1988, los hermanos Know renombran el programa como Imagen Pro y comienzan a buscar una empresa que lo distribuya, Adobe Systems. Se interesan en el programa y decide adquirir los derechos para sustituirlos. En 1990, Adobe lanza Photoshop 1.0 en febrero de 1990. El programa es diseñado para ejecutarse en computadoras de Macintosh y cuesta $895. En 1991, Adobe lanza Photoshop 2.0 en junio de 1991. Esta versión agrega nuevas características como la capacidad de trabajar con capas y la integración con otros programas de Adobe. En 1992, Adobe lanza Photoshop 2.5 en noviembre de 1992. Esta versión se agrega un soporte para Windows y la mejora en la velocidad y la estabilidad. En 1994, Adobe lanza Photoshop 3.0 en septiembre de 1994. Esta versión agrega nuevas características como la capacidad de trabajar con ajuste de color y la integración con otros programas de Adobe. En 1996, Adobe lanza Photoshop 4.0 en noviembre de 1996. Esta versión agrega nuevas características como la capacidad de trabajar con capas de ajuste y la integración con otros programas de Adobe. En 1998, Adobe lanza Photoshop 5.0 en mayo de 1998. Esta versión agrega nuevas características como la capacidad de trabajar con capas de texto y la integración entre otros programas de Adobe. En 1990, Adobe lanza Photoshop 5.5 en febrero de 1999. Esta versión agrega soporte para la edición de imágenes en línea, las mejoras de velocidad y estabilidad. En 2000, Adobe lanza Photoshop 6.0 septiembre de 2000. Esta versión agrega nuevas características como la capacidad de trabajar con capas de vector y la integración con otros programas de Adobe. En 2000, Adobe lanza Photoshop 7.0 en marzo de 2002. Esta versión agrega nuevas características como la capacidad de trabajar con capas de ajuste, de color, la integración con otros programas de Adobe. En 2003, Adobe lanza Photoshop CS 8.0 en octubre del 2003. Esta versión agrega nuevas características como la capacidad de trabajar con capas de texto y la integración con otros programas de Adobe. Adobe lanza Photoshop CS2 9.0 en abril de 2005. Esta versión agrega nuevas características como la capacidad de trabajar con capas de ajuste de color y la integración con otros programas de Adobe. En 2007, lanza Photoshop CS3 10.0 en abril del 2007. Esta versión agrega nuevas características como la capacidad de trabajar con capas de texto y la integración con otros medios de programas como Adobe. En 2008, Adobe lanza Photoshop CS4 11.0 en octubre del 2008. Esta versión agrega nuevas características como la capacidad de trabajar con capas de ajuste de color y la integración con programas Adobe. En 2010 lanza Photoshop CS5 12.0. En abril del 2010 esta versión agrega nuevas características como la capacidad de trabajar con capas de texto y integración con otros programas de Adobe. En 2012, Adobe lanza Photoshop CS6 13.0 en mayo del 2012. Esta versión agrega nuevas características como la capacidad de trabajar con capas de ajuste de color y la integración con otros programas de Adobe. En 2013, Adobe lanza Photoshop CS 14.0. En junio del 2013, esta versión agrega nuevas características como la capacidad de trabajar con capas de texto y la integración